Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalidad Invicta. Soy Edwin Barreto y quiero darte las gracias por acompañarme en este viaje hacia el crecimiento personal y la transformación. Quiero que te imagines en este momento en el aeropuerto. Estás viendo cómo están cargando todas las maletas, cómo están cargando el peso a la aeronave. Cargan combustible, cargan maletas, cargan personas. ¿Sabías que en ocasiones un avión puede sobrecargarse? Esto le dificulta el despegue y si intenta levantar vuelo sin el equilibrio adecuado, podría enfrentarse a serios problemas. De manera similar, las personas cargamos pesos emocionales que nos impiden levantarnos. Hay una herida en particular que se siente como llevar un exceso de carga en el alma. Se llama la herida de la humillación. Este es un peso que no siempre se ve, pero que se siente profundamente. Es un peso que nace de sentirnos avergonzados, ridiculizados, como si en algún momento de nuestra vida nos hubieran dicho que no somos dignos, que no tenemos el derecho de ser quienes realmente somos. Hoy quiero que exploremos esta herida, cómo se forma, cómo puede transformarse en esa fuerza poderosa. La herida de la humillación surge cuando nos hacen sentir menos, cuando nuestras necesidades, deseos o incluso nuestra identidad son ridiculizados. Esta herida puede formarse en la infancia. Si crecimos en un ambiente donde nos hicieron sentir que éramos una carga para otros o nos menospreciaron por ser nosotros mismos. Los comentarios despectivos, las bromas hirientes o los gestos de desaprobación constante crean una cicatriz que nos hacen pensar que no somos suficientes y que, por ello, debemos escondernos. Esta herida también puede aparecer en la adultez, cuando nos enfrentamos a situaciones en las que alguien nos hace sentir que somos insignificantes o inferiores. Quizás fue un jefe que nos ridiculizó en público, o alguien en quien confiábamos que se burló de algo que para nosotros era importante. La herida de la humillación se forma cuando sentimos que nuestros errores o defectos nos definen y que el mundo nos observa con juicio, a la espera de nuestros próximos tropiezos. La máscara que forma esta herida para protegerse se llama la máscara del masoquista. Surge esta máscara para proteger esa herida que tanto duele. Pero no es la idea que solemos asociar con el masoquismo. Esto es un deseo de sufrir por placer, sino es un patrón de comportamiento en el que la persona se acostumbra a soportar el dolor y se involucra en situaciones que lo hacen sentir avergonzados y rechazados porque cree que lo merece. ¿Cómo se reconoce esta máscara? El masoquista tiende a minimizar sus logros, a reírse de sí mismo con la esperanza de que los demás no lo hagan primero. Se presenta como una voz constante que le dice, no mereces más, no eres suficiente. Se ríe de sí mismo, hace bromas sobre sus defectos y se muestra como alguien que se conforma con poco, porque teme que aspirar a más lo haga vulnerable a la crítica y la burla. Visualmente, alguien con la herida de la humillación puede tener una postura encorvada, como si tratara de ocupar un menor espacio posible. Sus gestos pueden ser titubeantes, evitando ser el centro de atención, porque teme que si alguien lo mira de cerca, vea todas las imperfecciones que él mismo cree que tiene. El dolor de la humillación se manifiesta como una sensación constante de vergüenza y culpa. Quien vive con esta herida siente que de alguna manera debe disculparse por ser quien es. Es un dolor que se convierte en autosabotaje, impidiéndole avanzar en la vida, porque cree que no merece más. Se minimiza a sí mismo y deja de lado sus deseos y aspiraciones porque teme que si se expone será juzgado o ridiculizado. El masoquista, por miedo a la humillación, prefiere adelantarse al dolor y decirse a sí mismo todas las críticas que podrían venir del exterior. Se convence de que no es digno de admiración o éxito y se conforma con poco, con migajas de afecto y reconocimiento por miedo a recibir nada en absoluto. Es el tipo de persona que se ríe de sus propios errores, que hace chistes de sí mismo para evitar que otros lo hagan, porque así se siente protegido de un dolor mayor, el dolor de no ser suficiente, de no merecer ser respetado o admirado. Pero esta herida también esconde una fuerza única. Quienes han sentido la humillación en carne propia desarrollan una capacidad innata para leer a los demás, para detectar cuando alguien más se siente avergonzado o inseguro. Son personas que entienden el dolor de ser juzgados y por eso tienden a ser muy compasivas y respetuosas con las vulnerabilidades ajenas. Además, a futuro, esta herida puede transformarse en una capacidad extraordinaria para expresar empatía y construir relaciones basadas en la aceptación y el respeto mutuo.
Quienes sanan la herida de la humillación logran dejar de lado la culpa y comienzan a brillar con su propia luz, reconociendo su verdadero valor sin miedo a ser juzgados. ¿Cómo nosotros podemos reconocer a una persona que tiene esta herida de la humillación? Por su tendencia a hacer bromas de sí mismo o a minimizar sus logros. Evita ser el centro de atención y tiende a disculparse por cosas pequeñas, como si existiera una necesidad constante de justificarse. Es alguien que dice frases como no te preocupes, no es importante. Incluso cuando algo le duele, suele asumir responsabilidades que no le corresponden, cargando con culpas ajenas por miedo a que, si no lo hace, será señalado como insuficiente. Para poder identificar si de pronto tenemos la herida de la humillación, nos podemos hacer este tipo de preguntas. Oye, ¿te sientes culpable cuando te reconocen o te felicitan por algo? ¿Tiendes a hacerte de menos cuando hablas de tus logros o capacidades? ¿Sientes que no eres digno de cosas buenas? ¿Te es difícil aceptar cumplidos sin sentir incomodidad? ¿Sientes una necesidad de reírte de ti mismo antes de que otros lo hagan? ¿Te sacrificas demasiado por los demás, incluso cuando no lo merecen? ¿Te encuentras pidiendo perdón constantemente? ¿Asumes la responsabilidad de errores ajenos por miedo a ser visto como problemático? ¿Te sientes avergonzado de tus deseos y necesidades? ¿Prefieres mantenerte en segundo plano para evitar críticas? Si alguna de estas respuestas o varias dicen que sí, entonces es posible que tengas esta herida, se llama la herida de la humillación. Pero esto lo podemos solucionar. Lo primero es empezar a reconocer tus logros y aceptarlos. No necesitas disculparte por ser como eres, por ser bueno en algo. Aprender a decir no, no tienes que estar complaciendo a los demás a costas de ti mismo. Puedes seguir adelante. Rodéate de esas personas que respeten tus límites, evite relaciones que te minimicen, permítete recibir sin culpa, no tienes que ganarte todo a base de sacrificio, cambia el diálogo interno, reconoce cuando te sientes minimizado y corrígelo, acepta cumplidos sin justificarlos, simplemente di gracias. Date permiso de brillar, no necesitas esconderte, trabaja en tu autoestima, reconoce tu valor sin miedo a ser juzgado. Deja de cargar con culpas ajenas. No todo lo que sale mal es tu responsabilidad. Recuerda que mereces cosas buenas. Tu valor no depende de lo que otros digan o piensen. La herida de la humillación es una de las heridas más difíciles de identificar porque a menudo está envuelta en capas de humor y autosabotaje. Pero quiero que sepas que no estás destinado a vivir con este peso para siempre. Sanar esta herida es un proceso que comienza por aceptar que mereces ser visto, escuchado y valorado tal y como eres. Nadie tiene el derecho de hacerte sentir menos y tú tampoco tienes que seguir cargando con esa culpa que no te pertenece. Al final del día, la verdadera libertad nace cuando dejamos de pedir disculpas por ser nosotros mismos. Si te identificaste con esta herida, quiero que sepas que hay un cambio, hay un camino hacia la sanación. Y estoy aquí para ayudarte a que sueltes ese peso, a enseñarte a valorar libremente, sin miedo a ser juzgado, sin la vergüenza de brillar con tu propia luz, porque tú mereces más que soportar el dolor, mereces transformarlo en la fuerza que te impulsa hacia adelante. Gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en un próximo episodio donde vamos a abordar una nueva herida. Hasta entonces.